Ahí está, pues muy buenos días, retoños. Espero se encuentren muy bien. Me presento, yo soy Fernando Rosas, bueno, el doctor Fernando Rosas. Ya estoy en mi sexto año, soy pasante de servicio social. Ya en febrero ya termino y pues ya termina la carrera, ¿no? Y ya pues ahora lo que viene es la especialidad. Entonces, espero que se encuentren muy bien, que se sientan a gusto. El día de hoy vamos a ver ideas claves, de acuerdo de primer bloque. Creo que mi intención es que sea una clase muy sencilla, digerible. Yo sé que ahorita están en la situación de paro por la cuestión de la infraestructura de la facultad, que espero que pronto se pueda resolver ese problema. Sin embargo, pues yo tenía premeditado que mañana era su depa, pero yo creo que se va a cancelar, ¿no? Entonces, pues de todos modos, vamos a hacerlo lo más digerible para que lleven esos puntos esenciales y si están perdidas o perdidos en farma, se puedan encontrar, ¿de acuerdo? Porque yo sé que luego farma es una materia un poco rebuscada, como muy brusca, porque les meten información, les dicen y les dicen, pero como que no se orienta a la clínica y no se orienta tampoco al departamental, entonces como que ahí queda luego un lapso volando, ¿no? Pero van a ver que es una materia muy bonita, muy sencilla y este primer bloque está muy cortito, entonces van a ver que si ahorita no se han puesto tan al corriente, tienen alguna pregunta o no se sienten seguras o seguros de algo, pues ahorita podemos puntualizar, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar, ¿va? Espero pues nuevamente que se sientan a gusto, pues cualquier duda ahí levantan la manita, lo que gusten y claro, la contestamos, ¿vale? Entonces, fíjense, de manera general, antes de empezar, me gustaría saber, ¿la farma les está costando? ¿Se les ha hecho sencilla? ¿Ustedes qué les ha parecido en ese aspecto? Pues yo siento que debería de estar un poquito más puntual el temario, porque en muchos casos los Claro. doctores no dan nada y uno está tratando de leer el Goodman y pues no sabe qué tanto leer o qué no Claro. leer, entonces ese es el problema. Ok, lo entiendo totalmente. La verdad yo ni recomiendo el Goodman para primer año, francamente. O sea, el Goodman yo sé que es la Biblia de la farma, pero es muy rebuscado. Ustedes van iniciando, vienen como de básicas de primero y este es un mundo totalmente nuevo. Yo por eso les aconsejo más Goodman, perdón, Goodman no, Golan, Rank. O sea, algo más digerible. ¿Alguien alguna otra, algo que le haya costado en farma? O sea, también para saber ahorita en qué puntualizo. ¿Alguien? ¿Alguna otra doctora, doctor? Pues a mí se me hacía como sencillo, pero ya después como cuando vine el examen de mi doctora, como que Ok, me quedé con cara de que igual y no está tan fácil, porque creo que lo que más me falló en ese examen fue lo de la cuantificación de la respuesta farmacológica, las gráficas y todo ok. eso. Como que eso Ah, como que ok, me confundió a perfecto. la mera hora del examen. Pero según yo se me hacía como no tan complicado, pero ya cuando lo vi ahí dije que Ok, vale. Ah, ok. Entonces ya veo más o menos por dónde va. Ok, vale, que sí. Creo que ahí había otro compañero que quería participar antes de empezar. Sí, o tal vez pues solo su micrófono. Ah, sí, adelante, doctor Luis. Sí, más que nada era con mi profesor de forma, porque nos ponía, en sus exámenes cosas muy puntuales, como de cuál de las unidades de tal receptores se unía para tal fármaco, y a fuerza, nos decía cosas como ya cómprense el Goodman, y si le decimos que no o algo así, pues, como que se enojaba. Ah, ok, vale. No, pues no, la verdad no es necesario comprarse el Goodman. Francamente, de hecho, es muy chistoso, les digo, yo ya voy en el servicio social, así rápidamente antes de empezar, y me acuerdo que mi compañera me está diciendo, es que yo no he comprado mi estuche de diagnóstico, y le digo, a mí me hicieron comprarlo en tercerito, y la verdad no lo necesitaba nunca, o sea, nada más lo compré de Oquis, ¿no? Entonces no hagan gastos innecesarios, o sea, si tienen la posibilidad y les gusta tenerlo ahí de adorno, genial, pero si no, no, ¿vale? No es necesario, ¿vale? Para que no hagan gastos innecesarios, ¿va? Entonces déjenme compartir la clase y vamos a empezar, ¿vale? Ahí está. Ahí están viendo ya mi pantalla. sí. Sí, doctor. Sí, bien, entonces pues vamos a empezar, ¿vale, retoños? Fíjense, ideas claves, vámonos a lo puntual, ¿vale? La clase también no es
No es la intención que sea lo más largo del mundo, por eso le puse ideas claves, porque yo sé que luego pues duelen mucho las pompis, yo sé que es viernes, yo sé que se quieren ir a ver The Eras Tour, la película, yo sé que se quieren ir a ver, no sé, Killers of the Flower Moon, entonces también para que pues no se vayan cansadas, cansados, ¿vale? Entonces fíjense, ideas claves, ¿va? Entonces pues vamos a comenzar. Así que espero que estén teniendo ahí su cafecito, algo que comer, eh, ok, si pudiéramos revisar la farmacología de la unión neuromuscular, estaría bien. Genial, ¿vale? TWT, ¿va? Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Listo. Entonces, fíjense, introducción, desarrollo de nuevos medicamentos, cosas puntuales, ¿vale? Como les digo, la intención no es que esta clase dure 3 horas, es que sea una clase puntual, pero que si están perdidas o perdidos en algún punto, ayude a eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver introducción a la farma, desarrollo de nuevos medicamentos. Esto yo sé que luego es muy rebuscado, que es importante. Vamos a empezar. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de farmacología, estamos acostumbrados a verla muy puntual, ¿no? Pero hay que verla desde el inicio, ¿no? Nosotros tenemos, pues, que, por ejemplo, esto es la vía oral, ¿no? Nos tomamos un medicamentito, ¡pium! Llega a la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, ahí les encargo sus micrófonos para que no haya problema en que escuchemos alguna conversación indebida en su casa y que, pues, no nos digan chismosos, ¿vale? Entonces, luego aquí tenemos la vasculatura. Entonces, el primer paso, pues, es que llegue del espacio intraluminal a la vasculatura, ¿no? Y luego, posteriormente a ese concepto, nosotros le llamamos absorción, ¿va? Entonces, la absorción va a ser la transferencia del fármaco desde el sitio del depósito hasta el torrente sanguíneo, ¿vale? Primer paso. Luego tenemos que los fármacos tienen que agarrar la vasculatura para que yo siempre les digo, es que la vasculatura es como si fuera el transporte, como si fuera el camión. Entonces, con esto que se pueda que distribuir, ¿de acuerdo? Entonces, ir a los órganos y donde tenga efecto. Posteriormente tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que como todo tiene que tener su efecto celular, entonces los fármacos se diseñan para que lleguen a un tipo de tejido específico, ¿de acuerdo? Y como todo en la vida, los fármacos no pueden durar mucho tiempo. Entonces también tienen que tener una fase de metabolismo. Y sepan que el metabolismo, o también llamado biotransformación, ¿de acuerdo? Puede inactivar o activar, ¿de acuerdo? Porque estamos acostumbrados que siempre nos dicen, es que el metabolismo inactiva. No, también activa, ¿de acuerdo? Ahora tenemos por otra parte, tenemos aquí, tenemos el sistema renal, que es el principal sistema excretor, ¿de acuerdo? Aunque también tenemos vía biliar, vía fecal, ¿vale? Entonces, si se fijan, todo esto son modificaciones que le estamos haciendo al fármaco. Lo transferimos al vaso, lo distribuimos, tenemos su efecto, lo inactivamos o activamos y lo excretamos. A todo esto se le llama farmacocinética, ¿de acuerdo? Entonces, las farmacocinéticas son las modificaciones que el organismo le va a causar al fármaco. Y esto es importante por lo siguiente, retoños, porque hay que acordarnos que este es el primer módulo de Pharma que se ve de manera global. Entonces es importante que se tenga claro porque yo sé que luego puede ser medio rebuscado, ¿no? La farmacocinética luego entra en gráficas y gráficas, pero para que esto lleven el concepto de que la farmacocinética sí es importante ahorita en su primer bloque, ¿de acuerdo? Para fines de departamental, ¿de acuerdo? La verdad en la vida que yo lo utilizo a diario, sí, pero muy puntual en algunas situaciones, ¿vale? Ahorita hablamos de ello. Entonces, conceptos fundamentales, farmacocinética, estudia los procesos de absorción, metabolismo y excreción del organismo, ¿de acuerdo? Entonces, se estudia aquí el famoso LATME, ¿no? Que es la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Hecho? Ahora tenemos lo siguiente. Ya teniendo estos conceptos ya bien claros, tenemos lo opuesto. Tenemos ahora las modificaciones que el fármaco les causa al organismo. Y esto es muy bonito y muy sencillo, perdón. ¿Por qué? Porque es muy sencillo en qué sentido. En que ahora la farmacocinética era las modificaciones que el organismo le hacía al fármaco. Ahora es lo opuesto. El fármaco causa al organismo. Y esto es muy bonito, ¿de acuerdo? Porque nada más aquí vamos a cuantificar la respuesta farmacológica. Y era lo que ahorita decía la doctora, es que a mí me cuesta la cuantificación. Muy sencillo, la cuantificación de la respuesta farmacológica es un tema específico de farmacodinamia, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros vamos a ver es qué tanto este fármaco sí está provocando la respuesta celular que yo espero en mi organismo, ¿de acuerdo? Sea el mecanismo de acción que sea, ¿va?
Entonces, tenemos que la farmacodinámica va a estudiar las acciones y efectos de los fármacos y esto es muy bonito. Fíjense, vamos a empezar con la primera grafiquita, ¿de acuerdo? Como les digo, el fin de esta clase es que sean ideas claves, pero ahorita viendo con lo que ustedes me dijeron, pues puedo puntualizar en otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, tenemos aquí la gráfica del fármaco A, del fármaco B y del fármaco C, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estos tres fármacos. Y si se fijan, aquí se cuantifica el efecto biológico de la respuesta, ¿vale? Y la concentración se pone en unidades logarítmicas porque como son números muy pequeños, para que puedan ser expresados en gráficas, ¿de acuerdo? Y esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres fármacos y demos un ejemplo de antihipertensivos, ¿de acuerdo? Entonces van a ser fármacos para la presión arterial, pero no todos van a disminuir la tensión arterial de la misma medida, ¿vale? Entonces, fíjense, nosotros tenemos dos conceptos importantes, uno llamado eficacia y otro potencia. La eficacia siempre les digo que se acuerden de efecto y esta se cuantifica de abajo para arriba, ¿de acuerdo? Es decir, entre más alto sea la eficacia quiere decir que produce mayor efecto. Entonces, del fármaco A, B y C, el más eficaz, ¿cuál sería? Pues el fármaco B. ¿De acuerdo? Porque es el que está hasta más arriba, es el que alcanzó el efecto máximo más grande, ¿vale? Ahora, tenemos lo siguiente, tenemos el otro concepto llamado potencia, y este va de derecha a izquierda, y es que la potencia se encarga de que a menor dosis se produzca un efecto. Siempre les digo, ¿qué es mejor? ¿Que yo con una pastilla cure a mi paciente o con 10 pastillas? Pues con una pastilla, ¿no? Porque va a tener mejor apego el paciente al medicamento y al tratamiento. Entonces, del fármaco A, B y C, ¿cuál sería más potente? El fármaco A. El A. El A, exacto. Entonces, la potencia va de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Y la eficacia va de abajo hacia arriba, ¿vale? Entonces, eso así, gráficas súper sencillas. Y en esto consiste una parte, ojo, no toda, de la cuantificación de la respuesta farmacológica. Ahorita vamos a hablar de lo demás, ¿vale? Entonces, ahora, fármacos, luego la diferencia entre patente, genérico y similar. Yo siempre se los pongo con una receta sencilla, una receta de pasteles, ¿de acuerdo? Yo, Fernando, tengo una pastelería. Entonces yo diseño una receta del pastel de zanahoria, ¿de acuerdo? Es mi favorita, entonces vamos a poner de ejemplo el pastel de zanahoria, ¿vale? Entonces, me gusta mucho el pastel de zanahoria y se me ocurrió crear una receta de pastel de zanahoria. Y eso se vuelve viral, se vuelve famosísimo. Entonces yo lo patento y la patente me va a durar 20 años, ¿de acuerdo? Es decir, nadie me puede copiar mi receta, ¿de acuerdo? Durante 20 años. Entonces yo durante esos 20 años puse mi negocio, me hice millonario, ¿vale? Bueno, no millonario, pero sí, creció mi negocio. Luego a los 20 años tengo que dejar mi patente libre, ¿de acuerdo? Entonces mi receta la voy a publicar, ¿de acuerdo? Queda libre. Entonces, otro laboratorio, de acuerdo, digamos el de ahorita, perdón, el de la doctora Itzel, va a tomar esa receta y va a decir, es que yo quiero crear el mismo pastel de zanahoria que está haciendo Fernando. Entonces, va a copiarme la receta, ¿de acuerdo? Y va a empezar a hacer pruebas de bioequivalencia para saber que el pastel sí está rico y que sí sabe como el que yo vendo, ¿de acuerdo? Entonces, entonces, eso es un genérico, ¿vale? Yo primero tenía la patente y por eso se le llama patente, y luego el genérico es el que utiliza la patente libre, pero hace pruebas de bioequivalencia. Y tenemos ahora el similar, ¿de acuerdo? El similar nada más copia la receta, dice, Fernando ya liberó la receta de su pastel de zanahoria, pero ¿sabes qué? Yo no tengo tanto dinero todavía en mi negocio como para hacer pruebas de bioequivalencia. Porque, ¿qué significa eso? Contratar personas que prueben el pastel, cuantificar todos los productos que estoy teniendo. Entonces no hago pruebas, solamente vendo el producto, pero digo que funciona porque copié la receta de la patente original, ¿vale? Este no se someten a pruebas, por eso es que el similar pues es todavía más barato. Entonces, no es lo mismo, pero sí es más barato. Y esa es la diferencia entre tener un medicamento de patente, uno genérico y uno similar. ¿Hecho?
Ahora, tenemos conceptos fundamentales, el mecanismo de acción. En esto se tienen que concentrar, retoño. Si por alguna razón a ustedes les está costando mucho, por ejemplo, la farma, váyanse con mecanismos de acción y farmacocinética y farmacodinamia. Eso sí, ténganlo bien puntual. De acuerdo, mecanismo de acción. No se metan en que si la señalización específica, no, no, no. Entonces, mecanismos de acción, dependiendo qué tanto tiempo y con qué tanta antelación hayan podido estudiar, ¿vale? Y como todo, nosotros tenemos mecanismos de acción. Por ejemplo, aquí el alopurinol, que este es un inhibidor de la jantina oxidasa, ¿no? Y lo damos para gota, que ojo, el alopurinol nunca se da para crisis gotosas, ¿vale? No se da para crisis gotosas porque exacerba. Este se da para mantenimiento, de acuerdo, de la gota o la hiperuricemia, pero no se da para crisis gotosas. Ojo, para crisis gotosas, recordar, para cuestiones de su departamental, colchicina. ¿Hecho? Efecto farmacológico deseado, pues lo que yo espero. Si yo quiero dar el alopurinol para un paciente con gota, yo espero que ese medicamento le ayude a disminuir los niveles de ácido úrico, ¿vale? Ahora, por otra parte, tenemos las reacciones adversas o los efectos indeseados, que son efectos que yo no deseo en el paciente, ¿de acuerdo? Pero que pueden ocurrir, ¿de acuerdo? Es decir, esto es porque también hay que recordar que los receptores se pueden unir a qué? Perdón, los fármacos se pueden unir a otros receptores. Entonces, como se pueden unir a otros receptores, pues me pueden causar efectos que yo no quisiera, como diarrea, náusea, vómito, ¿no? Que son la vieja confiable. Ahora, tenemos esto, las reacciones de la OMS, ¿de acuerdo? Entonces, los efectos del fármaco son efectos adversos, reacciones adversas de tipo A. ¿Qué quiere decir? Que estos son efectos, perdón, ay, efectos del fármaco, dosis dependiente, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos reacciones adversas a medicamentos de tipo A y estos dependen de la dosis y del efecto del fármaco. Casi todas van a ser tipo A, entonces pónganle atención a estas, ¿vale? No se enfoquen en todas para que no se pierdan, nada más sepan el concepto de cada una. B, respuesta del paciente, dosis independiente, es decir, estos pueden ser debido a otras reacciones como inmunes o no inmunes, ¿vale? Tipo C, tratamiento C de crónicos, ¿vale? De hecho, los B luego se les conocen como algunos como bizarros, pero la verdad luego ese concepto queda un poco inespecífico. Entonces, sepan que A es dosis dependiente, B, dosis independiente, ¿vale? C, de crónicos, ¿vale? D, que son de cisnes, de enfermedades, pueden ser efectos teratógenos o carcinógenos. E, de cuando el fármaco se retira y F de failure, de fallo terapéutico. Ojo, esto es la reacción adversa de los medicamentos que se divide por tipos. A, B, C, D y E y F. No confundirla con las reacciones del embarazo, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver lo de la FDA, porque luego se confunden con esto. No, esto es de la reacción adversa de medicamentos por la OMS, ¿vale? Ahora, conceptos fundamentales, ¿qué es un medicamento de primera línea? Es el que vamos a dar de primera elección para una determinada enfermedad. Medicamentos alternativos son tratamientos que se usan en lugar del tratamiento médico estándar, ¿no? Y aquí tenemos muchas otras terapias que se pueden utilizar, ¿vale? Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, que se pueden dividir por generaciones y conforme se van avanzando en las generaciones, se van agregando características a los fármacos para que sean más puntuales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la primera generación, los antihistamínicos sirven, pero el problema es que dan mucho sueño y ustedes de seguro alguna vez han tomado clorfenamina, ¿de acuerdo? Y les dio mucho sueño todo ese día. Luego tenemos los de segunda generación donde se les intentó quitar eso, que ya no dieran sueño. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la famosa loratadina, ¿no? Para los pacientes o las personas que sufrimos rinitis, pues nos ayuda mucho, ¿de acuerdo? Entonces, áreas de la farmacología, esto lo preguntan, ¿vale? Farmacoepidemiología, muy sencillo. La farmacoepidemiología, ¿qué hace? Una vez que el fármaco se está vendiendo, voy a ver qué tan seguro es, ¿de acuerdo? Voy a ver también qué tanto impacto tiene en mi población. Por ejemplo, yo empiezo a comercializar metformina, ¿de acuerdo? O glibenclamida, medicamentos para diabetes mellitus, una enfermedad que es muy prevalente en nuestro país. Entonces,
ahora voy a vigilar qué efectos está teniendo la metformina y la glibenclamida en la población, ¿de acuerdo? Fin. Farmacoeconomía, un área muy importante. Estudia el costo del medicamento, cuánto cuesta el desarrollo, la fabricación y la comercialización. Lamentablemente, mucha cuestión de los fármacos está sujeta a esto. Por eso muchos fármacos tienden a ser muy caros, porque no se van a vender como se vende el paracetamol, el ibuprofeno, el losartán, que son medicamentos que se utilizan mucho. Entonces, como tienen que sacar la ganancia, ¿de acuerdo? Pues entonces el costo se eleva, ¿de acuerdo? Y eso es luego, pues lamentablemente la medicina no es un área que está exenta de la economía, ¿de acuerdo? Tenemos áreas de la farmacología como la farmacogenética y este me interesa mucho porque luego aquí se confunden. La farmacogenética estudia la herencia sobre un fármaco. ¿Qué quiere decir esto, retoños? Quiere decir lo siguiente. Se ha visto, por ejemplo, que es muy diferente el metabolismo de la población latina a la población, por ejemplo, caucásica, ¿no? Digamos, en el occidente, en Europa y tenemos que va a ser diferente la respuesta que puede generarse en el oriente. Entonces, aquí se ve que la herencia también juega un papel sobre los fármacos, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la herencia que tengamos, podemos responder más o responder menos a los medicamentos, ¿vale? Y por otra parte, tenemos ahora la farmacogenómica. Ojo, y esta es muy interesante. Y ustedes pensarían, ay, no, de seguro esto es muy futurista. Aquí es terapia individualizada con base en las características genéticas de un paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que con base en cómo la persona, de acuerdo, tiene sus características genéticas, yo les doy un medicamento. ¿Y esto en dónde lo vemos mucho? Con el cáncer de mama. El cáncer de mama tiene diferentes receptores que puede expresar. Uno de ellos es HER2, ¿de acuerdo? O puede expresar unos que se llaman BRCA1 y BRCA2, que son BRCA y BRCA1 y BRCA2. Y dependiendo del cáncer de mama que tenga esa paciente, nosotros le damos la terapia, porque no todos los cánceres de mama expresan los mismos receptores, ¿de acuerdo? Eso es súper interesante. Entonces, si se fijan, yo tengo un paciente, él tiene o ella tiene una característica genética determinada, entonces yo le doy un fármaco a esa característica genética que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, esto pues es muy importante porque dependiendo los receptores hormonales, por ejemplo, que tengan estas pacientes, de acuerdo es como yo le voy a dar la terapia, ¿hecho? Ahora tenemos también la toxicología, que muy sencillo, estudiar los efectos tóxicos y recordar que los medicamentos se dan para terapias individualizadas, ¿vale? Existen enfermos, no enfermedades, y es muy diferente cómo lo va a metabolizar una adulta, una joven, una paciente adulta mayor o un varón, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante, siempre recordar las etapas de la vida, ¿vale? Entonces, ahora tenemos los efectos placebo y nocebo. ¿Cuál es la diferencia? Que el efecto placebo crea una expectativa de beneficio, ¿de acuerdo? Aquí se liberan endorfinas o dopaminas, entonces hacen que los pacientes digan, oh, este tratamiento de seguro me va a funcionar, ¿de acuerdo? A diferencia del opuesto, que es el efecto nocebo, que es cuando ya hay una anticipación negativa, ¿vale? Entonces, la paciente o el paciente vio una noticia y le dicen que la vacuna para el COVID le puede causar una, no sé, una reacción anafiláctica, pero es en el 0.000001%. Entonces, esa persona no sabe eso, pero ya hizo una anticipación negativa, ¿vale? Entonces, esas son las diferencias. No olvidar que tenemos las tres esferas biopsicosocial, ¿vale? En esto, la verdad, no se los preguntan, entonces no voy a puntualizar mucho. Desarrollos de nuevos medicamentos. Esto sí se los llegan a preguntar. Entonces, vamos a puntualizar así cosas esenciales, ¿vale? Fíjense, vamos a eso. Desarrollos de medicamentos. ¿Qué es importante? Ojo aquí pónganle mucha atención a esta tablita del Goodman, ¿eh? La tablita del Goodman dice que tenemos 4 fases. ¿Qué es lo importante? ¿Vale? Que tenemos una etapa preclínica, ¿de acuerdo? Y una etapa clínica, ¿vale? Y esta aquí, esta es la esquemita que esperaba. La fase preclínica
¿de acuerdo? Utilizamos modelos animales, ¿de acuerdo? Esa es una etapa donde estudiamos la farmacocinética y los efectos del fármaco, ¿de acuerdo? Desde que se creó la molécula, o bueno, desde que se sintetizó, se empezó a estudiar una molécula, ¿de acuerdo? Entonces, la etapa preclínica es hecha por animales, que eso quede claro, ¿vale? Aquí estudiamos la farmacocinética y la toxicología probable de nuestro fármaco. Luego tenemos la fase ¿qué? La fase clínica, ¿vale? Que a su vez la fase clínica se divide en fases, fase 1, fase 2 y fase 3, ¿de acuerdo? Y como vieron, el Goodman agrega otra fase, la 4, ¿vale? Entonces, preclínica, modelos animales. Fase clínica se subdivide en fases 1, 2 y 3, y esta se estudia toda en humanos, ¿de acuerdo? ¿Eso queda claro la diferencia entre una fase preclínica y una fase clínica? Así ahorita de manera general. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué me interesa que sepan de las fases clínicas? Ya sabemos que la preclínica es animales. De las fases clínicas, la fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 4 solamente la tiene el Goodman, pero de todos modos es importante por si la llegan a preguntar, ¿vale? Fase 1 es de 10 a 100 personas, ¿de acuerdo? Aquí son voluntarios sanos. Estos se encargan de estudiar la seguridad y tolerabilidad del medicamento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se hacen estudios de seguridad y tolerabilidad. Este puede durar de 1 a 2 años, ¿no? Esto no es específico. Lo importante es que les preguntan cuántas personas o a partir de qué estado se utilizan personas a partir de la fase clínica. En la fase 1, 10 a 100. Fase 2 ya aumenta, 50 a 500 personas. Y aquí se utiliza en pacientes sujetos que reciben medicamentos experimentales. Este es aleatorio, ¿de acuerdo? Y puede ser controlado con placebo o puede ser ciego, es decir, que el paciente no sabe lo que está tomando. Aquí se estudia la eficacia, es decir, con qué dosis yo voy a tener el mayor efecto en mi paciente, ¿vale? Ya vimos el término de eficacia. Este dura otros 2 a 3 años, ¿de acuerdo? Y si se fijan, cada etapa son carísimas. Por eso es que la industria farmacéutica es muy cara, porque crear un fármaco lleva mucho tiempo, ¿vale? Ahora tenemos la fase 3, que aquí ya son miles de personas, ¿de acuerdo? Y aquí está en sujetos otra vez que en pacientes, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a confirmar la eficacia en una población más grande, ¿de acuerdo? Y fíjense cuánto costó esta etapa, 50, 100 millones. Ojo, no es importante que se aprendan cuánto cuesta cada etapa, ¿vale? Lo importante es que ustedes sepan términos de farmacología, cuántas personas se involucran y qué hacen en cada fase. Fin, eso es lo importante. Fase 4, varios miles de pacientes, ¿de acuerdo? Y esta ya cuál es, una vez que se comercializa la vigilancia. Entonces, la fase 4, ahí anótenle, es de vigilancia, post-comercialización, es decir, después de que el medicamento se está vendiendo, ¿vale? Ahora tenemos esta parte del Goodman que me gusta mucho. Entonces, se descubre el fármaco, 3 a 6 años. Aquí está la etapa. Luego preclínica, que utiliza animales. Luego llegamos a la fase clínica, que se divide en 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, ¿de acuerdo? Y fase 4 ya vimos que es la postcomercialización, ¿de acuerdo? Y fíjense aquí, la patente cuando expira ya se empieza a vender el genérico de ese medicamento. ¿Hecho? Ahora ya sabemos esto. Esta tablita del Golan me gusta mucho. Si ya, ahora sí están días preexamen, ¿vale? ¿Qué repasan esta tablita? Nada más, ¿vale? No que cuál es la molécula, que en este ensayo clínico de 100 personas multicéntrico. No, eso ya no me interesa. Me interesa cosas puntuales, ideas claves para su departamental. Fase 1, 20 a 100 personas. Fase 2, cientos de personas, 50 a 500. Fase 3, ya son miles, ¿vale? Y aquí que es importante que ¿cuál es el propósito de cada fase? Seguridad farmacocinética y farmacodinamia, efectividad en la fase 2, fase 3, seguridad, dosis y efectividad, y fase 4, ya vimos, postcomercialización. Hecho, eso luego sí se los preguntan, ¿va? Ahora,
tenemos lo siguiente, fuentes de información de la farmacología. Su primera práctica, que es importante que sepan esto. ¿Cuáles son fases secundarias, terciarias, primarias, ¿vale? Es decir, les van a poner de seguro Micromedex. ¿Qué es tipo de fuente es? Ah, pues una secundaria. Sí, es todo. ¿Qué es la GPC? Una fuente secundaria, ¿de acuerdo? Y listo, con eso, con que se queden con eso es más que suficiente, ¿de acuerdo? Ahora, les pueden llegar, hay una pregunta hace unos depas, creo que el antepasado depa, que les preguntaron referencias estilo Vancouver, ¿de acuerdo? O hace como 3 años, no me acuerdo, pero por si acaso, para que de todos modos sepan que lo pueden llegar a preguntar, pero nada más vean referencia estilo Vancouver de cosas importantes, como de un libro o de un artículo. Fin, no se metan en más, ¿vale? Y aquí les dejo el drive de donde sacan el manualito de referencias estilo Vancouver, ¿de acuerdo? Ahí por si le quieren tomar screenshot. Entonces, fíjense, contenido, transferencias de fármacos, absorción, liberación del principio activo, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos rápido. Fíjense, ¿qué es importante de esta parte? Saber esto. Saber que hay distintos compartimientos corporales y al final el fármaco puede atravesar todas estas fases. Y esto está en verdad bien fregón, retoños, porque imagínense nosotros, pues, damos medicamentos que van a atravesar barreras, que es a través de todo lo que fuimos aprendiendo en la medicina, ¿vale? Para que también sea esta parte bonita de saber que lo que estudian el día de mañana tiene un beneficio, ¿vale? No crean que todo lo que estudian ahorita se olvida, ¿vale? No crean eso. Entonces, la permeabilidad de las barreras, el grado de unión de los compartimentos en función del pH, reparto de grasa y agua. Y todo esto es importante saberlo por los pacientes que tenemos con obesidad, que llegan intoxicados, que llegan malos del hígado, que llegan malos del sistema urinario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es importante que sepan que tenemos barreras? Por ejemplo, la barrera hematoencefálica, ¿no? Que es un endotelio que se conecta, ¿de acuerdo? Y que nos promueve que no todo pueda ser accesible aquí al sistema nervioso central, específicamente al cerebro, ¿no? Que sea un lugar muy exclusivo, ¿vale? Aunque cuando tenemos casos de meningitis, como ya vieron que puede dar meningitis, infecciones, ¿por qué? Por Neisseria meningitidis, ¿de acuerdo? Pues entonces sea importante, o bueno, también Streptococcus pneumoniae puede causar meningitis, ¿de acuerdo? Sea importante que ahí no vamos a dar ciertos fármacos porque como pueden cruzar la barrera hematoencefálica por esa inflamación que ocurre con las meninges, pues cuidamos más, ¿vale? Ahora tenemos difusión. Yo sé que esto suena aburridísimo, pero rápidamente, ¿va? Tenemos difusión simple, que es a través de la bicapa, es decir, penetra así directamente, ¿vale? Déjenme poner otro color porque creo que ese rojo no se ve mucho. Bueno, el verde no tanto, pero mejor, ¿vale? Entonces, difusión simple, difusión a través de la bicapa, ¿de acuerdo? Entonces, este atraviesa la membrana así, pium, directo, ¿vale? Tenemos ahora difusión facilitada, que este utiliza proteínas de canal y permite esta unión, ¿vale? Así, pium, ¿vale? Ahora tenemos la siguiente difusión facilitada y esto es que utilizan pues proteínas transportadoras, como ya vimos aquí, proteínas de canal, ¿no? Y en estas pueden generarse cambios conformacionales. Son específicos, ¿de acuerdo? Ay, perdón, para sustancias como glucosas, aminoácidos, etcétera, ¿no? Y también puede transportar, por ejemplo, iones, canales iónicos, ¿no? Entonces pueden permitir paso de sodio, de cloruro, cosas así, ¿vale? Ahora, tenemos lo siguiente. ¿Esto por qué es importante? Porque tiene que ver con la absorción y cosas que ustedes les preguntan. Hay que recordar que para que atraviesen estas membranas depende de qué, de las características físico-químicas del fármaco, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Características que nosotros le vamos a dar al fármaco para que pueda atravesar mejor en las membranas. ¿Cuáles van a ser esas? Que sean ácidos y bases débiles, porque estos nos llevan a manejar neutralidad y que sea más fácil su difusión, ¿de acuerdo? Por otra parte, el pKa, que es la constante de disociación, grado de ionización, que el peso molecular sea pequeño, ¿de acuerdo? Que sea también hidrosoluble o liposoluble, eso puede modificar la fisicoquímica del fármaco, ¿vale? Entonces, todas estas características hacen que el fármaco vaya a cambiar su difusión. Algunos sean más fáciles transferir y otros sean menos sencillos, ¿vale? Entonces,
Aquí también de qué depende de características anatomofisiológicas, depende del pH que tenga el paciente, de la irrigación en esa sección. Por ejemplo, si el paciente tiene una isquemia, si está todo necrosado, ¿creen que va a distribuir o absorber bien ese fármaco? Pues no, porque está todo isquémico, ese vaso no está funcionando. Entonces también depende de la irrigación del pH, ¿de acuerdo? Perdón, de la superficie de absorción, de acuerdo de la misma histología del sitio del depósito. ¿Hecho? Entonces, esto es muy importante porque el fármaco, como dijimos, depende de qué. El fármaco poco a poco, conforme pasa compartimientos, va a irse ¿qué? Va a irse pasando por fases. Entonces, ustedes dieron esta tabletita, la tableta completa, ¿no? Va a tener la primera fase que se llama de disgregación o también llamada de desintegración. Es lo mismo, no pasa nada. Este es que el fármaco se fragmente en partes más pequeñitas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es a través de un medio solvente. ¿Hecho? Entonces, disgregación, ¿en qué consiste? Que el fármaco pase a moléculas pequeñas o gránulos. Tenemos la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Otra vez, medio solvente, que esas moléculas pequeñas o gránulos formen partículas aún más pequeñas. Entonces, va de gránulos a más pequeño, ¿vale? Y si se fijan aquí, son más bolitas. ¿Hecho? Ahora tenemos la disolución, que esta es la que más se pregunta, porque la disolución es cuando se vuelve algo homogéneo, ya no se distinguen las partes del fármaco, es decir, el fármaco ya en toda la vasculatura ya está inmerso, ya no se distingue, ¿de acuerdo? Fin. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto nos lleva a que el fármaco pueda llegar entonces a la vasculatura y características para que un fármaco se absorba de manera adecuada son las siguientes. Fíjense, es que el fármaco sea liposoluble. ¿Por qué? Las membranas fosfolipídicas, pues como su nombre lo dice, está hecho ¿de qué? De lípidos. Entonces, cuando es liposoluble, atraviesa mejor las membranas. Por otra parte, que no esté ionizado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no tiene carga, permite mejor su atravesar membranas, ¿de acuerdo? Que el peso molecular sea chiquito, porque como les he dicho, que es más fácil meter a través de una puerta, un carrito de juguete o un tractor real. Bueno, pues el carrito de juguete, lo mismo con los fármacos. Entre más pequeño, más pueden atravesar las membranas, ¿de acuerdo? Y que el tamaño sea chiquito, ¿vale? Que sean básicos o ácidos débiles. ¿Por qué? Porque esto favorece que haya neutralidad y que sea más sencilla su difusión, ¿vale? Ahora tenemos por otra parte esta regla que es importante porque luego se los preguntan en su departamental. El fármaco ácido se absorbe bien en un ambiente ácido, ¿de acuerdo? Y el fármaco básico se absorbe bien en un ambiente ácido. Por eso es importante que, por ejemplo, personas que tienen, paciente que te llega por una intoxicación, por ácido acetil salicílico, por aspirina, por intento de suicidio o por error, como en los niños que luego ven medicamentos de los papás, les da curiosidad y se lo toman, ¿de acuerdo? Entonces, a esos pacientes que tienen intoxicación por ácido acetil salicílico, nosotros hacemos el pH alcalino, es decir, lo hacemos básicos para que no se absorba el medicamento, entonces se puede eliminar más fácil, ¿vale? Por eso sirve a aprender todo esto, retoños, créanme, el día de mañana se utiliza, ¿va? Entonces, parámetros farmacocinéticos de la absorción que les preguntan, la constante de absorción. ¿Qué es la constante de absorción? La probabilidad que tiene un fármaco de absorberse, ¿de acuerdo? Esto es un parámetro muy de farmacodesarrollo, es decir, cuando se hacen y se está en la industria farmacéutica, se crean fármacos y estos se estudian las constantes, las vidas medias de manera muy específica. Entonces, las constantes es un parámetro que no vamos a nosotros ver a lo largo del año, pero para cuestión de su departamental es importante porque se los preguntan, ¿vale? Tenemos la vida media de absorción, que es cuando el tiempo que tarda el fármaco en absorberse la mitad, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuánto tiempo va a tardar en absorberse el 50% del fármaco? Eso es la vida media, ¿vale?
Entonces, luego, esto sí es un concepto que luego utilizamos mucho ya en la vida clínica porque eso sí nos interesa para saber los esquemas de dosis en los pacientes. Y tenemos la biodisponibilidad, es decir, del 100% de fármaco, ¿cuánto llegó al vaso sanguíneo? ¿Cuánto llegó a la circulación? Y esto se mide en porcentaje, es decir, ustedes van a ver biodisponibilidad del 50%, del 60%, del 70%. ¿De acuerdo? Y se escribe con la letra F porque es la fracción biodisponible. ¿De acuerdo? Déjenme tomo tantita agua, retoños, porque esto de hablar mucho es cansado, ¿vale? Listo. Espero también ustedes estén tomando algo a gusto, ¿vale? Hasta ahorita, ¿vamos bien, retoños? Sí, doctor, Sí, muchas gracias. ¿Sí? No, no hay de queso. Entonces, vientos. Fíjense, parámetros de velocidad, Tmax y Cmax. Este me interesa mucho. Pónganle atención. Si pueden ir haciendo esta grafiquita, ahí váyanla haciendo conmigo, ¿vale? Tenemos una grafiquita, ¿de acuerdo? Y esta grafiquita va a ser lo siguiente. Fíjense, vamos a tener el tiempo conforme la concentración plasmática del fármaco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros tenemos aquí una línea, ¿de acuerdo? Que es la concentración mínima eficaz, ¿vale? Que es decir, por ejemplo, cuando yo doy el antibiótico y yo le digo a la paciente o al paciente, por favor, tómeselo 7 días. Si esa persona nada más se lo toma un día, digamos, y me tira a loco y no se lo toma, ¿qué pasa? Esa dosis no va a llegar a la concentración mínima eficaz, ¿de acuerdo? Entonces el fármaco se va a quedar aquí, abajo de esta línea. El problema, pues, es que nunca va a tener efecto, ¿de acuerdo? Ahora tenemos el otro polo, la concentración mínima tóxica. Entonces, si se fijan, esto es importante porque si el fármaco sobrepasa ahora esto, me va a empezar a producir efectos nocivos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos eso, retoños. Eso es muy importante, ¿vale? Ahora, tenemos lo siguiente, que nosotros, hay veces que los pacientes se molestan porque dicen, es que ya me tomé la pastilla y yo me siento igual. Bueno, pero es que la pastilla tiene algo que se llama latencia, todos los fármacos lo tienen, que esto es un tiempo determinado entre la primera dosis del fármaco, que es donde estoy aquí marcando con el señalador, y el inicio del efecto. Eso es la latencia, el tiempo que va a tardar el fármaco entre que doy la dosis y entre que inicia el efecto. Porque eso es importante, retoños, porque las latencias son variables dependiendo del fármaco. Por ejemplo, hay latencias de 10 segundos, de 2 minutos, de 4 minutos, de 3 horas, de 2 semanas, de 3 meses. Hay fármacos con latencias muy largas. ¿Cuál es el claro ejemplo? Los antidepresivos. Los antidepresivos tardan un lapso de 6 a 8 semanas en empezar a funcionar. En algunos casos, la literatura reporta que hasta 4 semanas, ¿vale? Entonces, eso es importante porque nosotros tenemos que hacer consciente al paciente de que hay latencias luego muy largas y que por eso no se debe dejar de tomar el medicamento. ¿Hecho? Y tenemos ahora esto, como todo inicio del medicamento también tiene un fin. Entonces, a eso le llamamos ventana terapéutica, ¿de acuerdo? Y la ventana terapéutica es muy importante porque es la dosis en que el fármaco está en un efecto, como bien lo dice, terapéutico, de diagnóstico o de tratamiento, ¿de acuerdo? O de profilaxis. Y es aquí, entonces, el fármaco de preferencia se debe concentrar en esta ventana terapéutica. ¿Para qué? Para que tenga un efecto benéfico en nuestro paciente. ¿Hecho? Y luego les preguntan estas grafiquitas o les dicen qué es lo que se está señalando, ¿de acuerdo? Y esto es lo que más les preguntan. El tiempo máximo es cuando tenemos una concentración máxima de acuerdo en el plasma. Es decir, yo doy un fármaco y cuando esa concentración plasmática sea máxima, eso que tardó es el tiempo máximo. Entonces, aquí es donde se grafica, ¿va? Fin, hasta arriba de la curva. ¿Hecho? Ahora, ¿qué es importante? Vías de administración, que ahí esto lo repasen en su casita, ¿de acuerdo? Repasen las ventajas y las ventajas de cada vía, ¿de acuerdo? Orales, sublinguales, rectales, intravenosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la intravenosa, pues no tenemos absorción porque este directamente llega a la circulación. Esas cosas luego son muy preguntables para cuestiones de departamental.
¿vale? ¿Cuándo debe usarse? ¿Cuándo no debe usarse? Y formas farmacéuticas. ¿Hecho? Igual, estas tablitas aquí se las dejo, esto es de su práctica, pero es importante que las sepa, ¿va? Y ahora tenemos lo siguiente, los otros parámetros. Hay que recordar que tenemos barreras, ¿vale? Como ya les había comentado, y pueden ser hematoencefálica, hematoplacentaria o hematotesticular, ¿vale? La que más me interesa es esta, la hematoplacentaria, porque gracias a esto tenemos la clasificación de la FDA y todo esto surge a través de, pues, el uso de la talidomida que se usó en un momento para para disminuir la náusea en la paciente embarazada, pero que lamentablemente provocaba alteraciones en la organogénesis muy importantes, ¿no? Al grado de dejar sin extremidades, pues a esos fetos y que posteriormente pues nacieron y eran niños sin extremidades, ¿vale? Entonces, debido a estas lamentables situaciones que ocurrieron, pues empezó a ser más estricto con qué fármacos y cuáles no se les podía dar a la paciente embarazada, ¿vale? Y eh, tenemos el tipo 1, perdón, el tipo 1, perdón, la FDA de tipo A, la FDA-B, la FDA-C, D y X, ¿vale? ¿Cuál es la más importante con las que quiero que se queden? La A es que hay estudios controlados que no han demostrado riesgo, es decir, esos fármacos los podemos usar de manera benéfica en la paciente embarazada sin algún temor, pero en cambio los fármacos, de acuerdo, ya sé, no se puede descartar el riesgo, por eso hay que tener precauciones. Fármacos de hay indicios de riesgo fetal y fármacos X contraindicados en el embarazo. Bajo ninguna circunstancia se lo vamos a dar, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, retoños, porque luego los fármacos que más les preguntan el FDA es la categoría X, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a lo siguiente. Tenemos ahora barrera hematotesticular, perdón, que es la impermeabilidad debido a la unión entre las células de Sertoli, ¿de acuerdo? Y ya vimos la hematoencefálica en diapositivas pasadas, ¿vale? Ahora vámonos a lo siguiente. Tenemos la distribución, que es lo importante que, como vimos, era la transferencia del sitio vascular al órgano blanco, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es muy importante que aquí utilizamos un concepto muy teórico, ¿de acuerdo? Porque luego es muy difícil cuantificar cuánto hay del fármaco en la vasculatura, ¿de acuerdo? Por eso utilizamos este concepto que se llama, ¿de acuerdo? Volumen de distribución aparente, que es una fórmula de la biodisponibilidad entre, de acuerdo, la concentración plasmática a tiempo cero. Esto es importante que lo repasen. No les van a poner a hacer el fármaco, el cálculo, o no que yo sepa, pero sí que lo sepan interpretar. Y es que el volumen de distribución se interpreta de la siguiente manera, que cuánto hay del fármaco todavía en la vasculatura, ¿de acuerdo? Y con base en esa cantidad de fármaco que está en la vasculatura, cuánto ya no está. Es decir, nosotros le llamamos aparentes retoños. ¿Por qué? Porque hacemos un supuesto de que si ya no está en el vaso es porque ya está aquí en los compartimientos, ¿de acuerdo? En el tejido adiposo, ¿vale? Y esto es muy importante. ¿Por qué, retoños? Es como, por ejemplo, yo les pongo el siguiente ejemplo. Digamos que digamos que ustedes dejan un gansito en el refri y llega su hermana o su hermano a comerse ese gansito. Si ya no ven el gansito en el refri, es porque probablemente ya está en otro lugar y muy probablemente sea en la mucosa gástrica de su hermano o su hermana. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo con los fármacos. Si ya no está aquí en el vaso, es porque muy probablemente ya se distribuyó. Por eso es aparente. Ahí nada más repasen, por favor, lo de biodisponibilidad y la concentración plasmática a tiempo cero el cálculo para que de todos modos lo traigan puntual. No creo que les dejen hacer el cálculo, perdón, pero para que de todos modos lo tengan en conciencia, ¿vale? Y parámetros farmacocinéticos, eso. Ahora tenemos el metabolismo. Del metabolismo, como sabemos, son reacciones de biotransformación que pueden favorecer metabolitos activos e inactivos, ¿de acuerdo? Y esto puede ser debido a fase 1, ¿de acuerdo? O tenemos fase 2. La fase 1 es la de oxidación, reducción, hidrólisis e hidratación. Y el fin o el objetivo que tiene es que pues sean moléculas más hidrosolubles, porque hay que recordar que de esta etapa sigue la etapa renal, ¿no? Y es más fácil eliminarlo, ¿vale? Entonces,
hay que recordar que la fase 1 son estas, puede oxidarse, reducirse, hidrolizarse o hidratarse. ¿Hecho? Y por otra parte, esto es importante porque esto lo hace principalmente el citocromo, el CYP450, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, tenemos al CYP3A4, que es el que metaboliza casi el 60 al 70% de todos los fármacos que existen. Entonces, si se aprenden este, ya dieron gane, ¿hecho? Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, el CYP significa citocromo. El 3 de la familia, A la subfamilia y el 4 la isoenzima. Eso significa la nomenclatura. Cuando es por ejemplo, CYP6D9, eso mismo va a significar la familia, la subfamilia y la isoenzima, ¿vale? Eso significa la nomenclatura. Y ahora tenemos las de reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 2 son las de conjugación. ¿Qué quiere decir esto? Que estas ya son modificaciones que permiten todavía mayor solubilidad, pero también, por ejemplo, hay algunas de estas fases que activan a los fármacos. Por ejemplo, la morfina tiene un metabolito activo que luego les preguntan mucho en su departamental, morfina 6-glucurónido, ¿de acuerdo? Y esa es gracias a que hace metabolismo de fase 2 y se le agrega un glucurónido, entonces se hace morfina 6-glucurónido. La fase 2 o de conjugación integra al glutatión, a la metilación, a la sulfatación y a la acetilación. ¿Hecho? Ahora, es muy importante porque nosotros tenemos aquí aspectos polimórficos, ¿vale? Y fisiológicos. Y fíjense, pongan mucha atención ahorita. Si estaban ahí un poco dispersos, pónganme atención así. Aquí, bien puntual, ¿vale? Por favor. Factores que modifican la biotransformación de los fármacos, tenemos los polimorfismos, que era, yo les decía, la farmacogenética. Por ejemplo, tenemos fármacos, de acuerdo que debido a la herencia, pues se van a metabolizar de manera distinta. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, hay veces que el citocromo, ¿de acuerdo? Tiene de tres sopas de manera general, como los ositos de risitos de oro. Tres sopas, ¿vale? Fíjense, pónganme atención aquí, por favor. Tienen tres sopas, ¿vale? La primera sopa es la normal, la que está tibia, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que es un metabolizador normal, que yo doy un fármaco y lo mismo que estoy dando, pues se va a ir eliminando conforme pasa el tiempo de manera progresiva. Eso es lo normal, ¿vale? El fármaco no se acumula ni se elimina rápido. Tenemos la otra sopa, ¿de acuerdo? La sopa del otro oso, ¿de acuerdo? Esta es la sopa, digamos, del citocromo si yo lo tuviera inhibido, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo inhibido, el signo negativo es de inhibición, ¿vale? Si yo tengo inhibido, o bueno, vamos a ponerle mejor una X, ¿vale? Está bloqueado, ¿vale? El citocromo, ¿qué va a pasar? Si está inhibido el citocromo, ¿de acuerdo? Si está inhibido el citocromo, ¿cuál es el problema? Que no se va a metabolizar el fármaco. Entonces el fármaco se va a acumular. A esto se le llama los metabolizadores pobres o lentos. Los metabolizadores pobres o lentos dan paso a que el fármaco se acumule demasiado, ¿de acuerdo? Porque no se está metabolizando. Eso pasa cuando yo produzco inhibición del citocromo, ¿de acuerdo? Inhibición. Y ahora tenemos la otra sopa, la sopa del otro oso, ¿de acuerdo? Este es el que potencia al citocromo. ¿Cuál es el problema? Si el citocromo está muy potenciado, ¿qué va a pasar? Se va a hacer un metabolizador rápido o ultra rápido. ¿Y cuál es el problema? Si yo metabolizo muy rápido ese medicamento, ¿creen que vaya a tener efecto en mi paciente o creen que no vaya a tener efecto? No tendrá No efecto. tiene. No tendrá efecto. Por eso es importante hablar de biotransformación, porque hay de tres sopas. O que se metabolice de manera normal, ¿de acuerdo? O que se metabolice de manera lenta o que se metabolice de manera rápida. Y todo esto depende de qué, de si el citocromo está inducido o inhibido. ¿Hecho?
y listo. Nosotros esperamos tener siempre un efecto normal un metabolismo normal para que tenga un efecto terapéutico, pero ya vieron que en caso de que el citocromo esté inhibido, el metabolismo es lento, entonces puede llevarnos al efecto tóxico. Y si el metabolismo está inducido o es muy rápido, pues nos puede llevar al fallo terapéutico, ¿vale? Por eso es importante el ajuste personalizado de medicamentos dependiendo del paciente y el efecto terapéutico optimizado. ¿Hecho? Entonces, ahora la eliminación. Retoños, sé que es cansado, ya vamos a llegar a la última parte. Como les decía, son ideas claves, no era el plan que los tenga aquí 4 horas, ¿de acuerdo? Para que esto no sea cansado. Son las 10:04, damos 5 minutos nada más para que se puedan despejar, tomen algo y terminamos la última fase, ¿vale? Entonces, 10:04, nos vemos en 5 minutos, es decir, a las 10:09, puntuales, por favor, ¿vale? Gracias. Sí, doctor. De nada.
Ok, ya estamos ahí en la sesión, retoños, otra vez. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Bien, entonces ya vamos a la última parte, ¿vale? Ya no vamos a tardar mucho, porque yo sé que ya llevamos una horita para que esto no sea tampoco tan prolongado y nuevamente no sea cansado. El chiste de esto es que ustedes ya con ahorita tengan ya nociones y digan, ok, ahorita yo ya no les recomiendo leerse el Goodman así completo. Váyanse con un libro ligerito, el Wallen, que es como un Harvey de la bioquímica. De hecho, es por la misma editorial Lipton, pero váyanse por el Wallen de la Pharma. O sea, váyanse ya por cosas más ligeritas, ¿vale? Para que no les sea cansado también, ¿va? Entonces, fíjense, para que no se me vayan a saturar. La eliminación, ¿de acuerdo? Tenemos lo siguiente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que es el proceso ya, pues, de excreción de un fármaco, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente lo va a hacer el sistema renal, ¿vale? Y aquí es muy importante hablar de estos conceptos. Hay que recordar, yo sé que aún no han visto fisiología renal o si ya tienen bases de fisiología renal, pues, increíble, pero aquí tenemos esta estructura pues llamada glomérulo, ¿de acuerdo? Que va a tener un sistema tubular, un túbulo contorneado proximal, un asa, un túbulo contorneado distal, un túbulo conector y un túbulo colector, ¿no? Entonces, que eso lo vamos a ver mucho en farmacología renal y en fisiología renal, pues se ve demasiado, ¿no? Cada porción específicamente. En salud, entonces, ahora tenemos lo siguiente, que cada molécula, ¿de acuerdo? Se va a ir filtrando de acuerdo por unidad de tiempo y a eso le llamamos aclaramiento, que es la cantidad de sustancia que se elimina por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es muy importante que los parámetros de la eliminación tenemos dos, así los más importantes. La vida media de eliminación, que es el tiempo necesario para que el 50% del fármaco sea eliminado. Si se fijan, los conceptos de eliminación se parecen mucho a cuáles, retoños, a los de absorción, ¿vale? Y la constante de eliminación, la probabilidad que tiene un fármaco de ser eliminado en una unidad de tiempo, ¿vale? Y no olvidar que en eliminación, ahí háganle una notita, repasen lo de las cinéticas, tanto de orden cero como de primer orden y saturables, para que esto también lo lleven para su departamental. ¿Hecho? Ahora, vamos a entrar a la farmacodinamia, cuantificación de la respuesta y variabilidad de la respuesta, ¿de acuerdo? Y les ponen aquí este chorrote, ¿de acuerdo? De conceptos en su programa, pero van a ver que está súper bonito y muy sencillo, ¿vale? De ahí, de hecho, me aventé unos esquemas así como de Art Attack, entonces espero les gusten, ¿vale? Entonces aquí tenemos los conceptos blancos de diana farmacológica y pues lo importante, como les había dicho, el fin de todo fármaco, pues es que se una a un lugar, ¿no? Y el blanco, diana farmacológica, es la molécula, el receptor al que se va a unir este medicamento, ¿vale? Entonces, tenemos que esto es importante por dos conceptos, que es la selectividad y la eficacia intrínseca, ¿no? La selectividad, como yo siempre les digo, esto es un ejemplo que les digo con sus parejas para que se acuerden de hecho, de eso, perdón. Y por ejemplo, así les pongo el ejemplo, ¿no? Ustedes llegan a la facultad, digamos que su pareja estudia ahí en la facultad, ¿no? O a la plaza, donde ustedes gustan. Entonces, ustedes son el fármaco, ustedes tienen una selectividad, es decir, se pueden unir a un receptor, pueden abrazar a cualquier persona, ¿de acuerdo? Pueden darle un beso a cualquier persona, pero ustedes también tienen a su vez la especificidad. ¿Qué es la especificidad? Que ustedes se unen o besan o abrazan a una persona, pero ignoran, discriminan a las demás, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante en los fármacos, los hacemos selectivos, que se pueden unir a receptores, genial, pero también específicos. Nos conviene que muchas veces sean específicos, porque así pueden que unirse a un solo receptor y disminuir el perfecto de adversos. Y les pregunto a ustedes, ¿qué les gustaría? ¿Que su pareja tenga especificidad con ustedes o que no la tenga? Pues sí. Pues sí, ¿no? Entonces, eso es importante con los fármacos. Pues sí, no, pues no. La doctora como, no, pues si no la tiene tampoco hay problema. Entonces, esto es importante, ¿vale? Que los fármacos los hacemos selectivos y a la vez específicos. ¿Hecho? Entonces, vale, pero es broma, ¿eh? Retoño solamente es para darles un ejemplo, pues que también les haga reír, que no se me queden así como tan serios, ¿vale? Y como todo, tenemos la eficacia intrínseca. ¿Qué tanto podemos potenciar ese determinado receptor? ¿Hecho?
Ahora tenemos esto, que los fármacos tienen interacciones, que es importante, que pueden ser de varios tipos, por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, enlaces covalentes, ¿de acuerdo? Perdonen. Y los enlaces covalentes hay que recordar que es una unión de tipo irreversible. ¿Hecho? Ojo, esta es irreversible. ¿Como quién? El ácido acetil salicílico tiene una unión irreversible. Y ahorita que estamos hablando del ácido acetil salicílico, no olvidar que es importante, no lo damos en pacientes pediátricos que tengan que varicela, ¿de acuerdo? O influenza por riesgo de qué? Por riesgo de síndrome de Reye. ¿Hecho? No se les vaya a olvidar eso es preguntable. Pueden ser uniones reversibles, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el fármaco se puede desplazar o uniones irreversibles, como ya lo vimos, los covalentes, ¿vale? Y no hay que olvidarnos que en la farmacodinámica estudiamos a las proteínas G y aquí ponemos, por ejemplo, a las proteínas GS, de acuerdo que lo importante, pues, es que estas aumentan a la adenilato ciclasa y promueven el AMP cíclico, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿vale? Y tenemos por otra parte ahora a una proteína GI también, que esta que puede hacer, puede provocar lo opuesto, que se inhiba al adenilato ciclasa, ¿de acuerdo? Y por otra parte tenemos a la proteína GQ, ¿de acuerdo? Que esta lo que va a hacer importante, activa la fosfolipasa gamma C, ¿para qué? Para romper al PIP2 y generar diacilglicerol y proteincinasa C y IP3 para liberar calcio en el retículo sarcoplásmico. Entonces la Q se asocia mucho al calcio. Eso es lo más importante, ¿vale? Denme un momento, retoños, es que creo que no me sale la diapo que quería. A ver, déjenme, ahí les dejé de compartir, nada más denme un momentín, porque no se puso la diapo que quería, ¿vale? Es que era una diapo ya más de más resumen, ¿vale? Ahí está, aquí está. ¿Listo? ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? No, doctor. ¿No? A ver, ¿ahí ya la están viendo? Sí. Sí, vientos, ¿vale? Entonces, fíjense, ya tenemos aquí el fármaco La Unión y tenemos, ¿por qué es importante los receptores acoplados a proteína G? Porque hay que recordar que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y en parasimpático, ¿no? El simpático tenemos adrenalina, adrenoreceptores y estos adrenoreceptores se dividen en alfa y beta, ¿no? Y aquí tenemos que los alfa 1, 2 se acoplan a la proteína GQ, los alfa 2 a la GI, ¿no? Y 1, 2 y 3 de los beta, todos a proteína GS, y hacen esta mnemotecnia que luego les dicen que se parecen a la banda de Kiss, ¿no? Y hay que recordar cuál es la técnica. El alfa lo tenemos el 1 en el corazón, digo, en el corazón, en los vasos sanguíneos, perdón, en los vasos sanguíneos. Entonces, si es Q y libera calcio, ¿a qué me va a ayudar? ¿A la vasodilatación o a la vasoconstricción? A la A la vasodilatación. vasoconstricción. A la vasoconstricción, ¿vale? Hay que recordar, como la Q libera calcio, ¿vale? Se va a salir del retículo sarcoplásmico, se permite unir al músculo, ¿de acuerdo? Al músculo liso de los vasos sanguíneos, entonces promueve que se contraiga, ¿de acuerdo? Por eso luego damos medicamentos alfa bloqueantes para disminuir también el tono vascular, ¿vale? Los alfa 2 que se acoplan a una proteína GI son acoplados a una GI en lugares presinápticos, ¿vale? Beta 1, siempre les digo esta mnemotecnia, beta 1, ¿cuántos corazones tiene? Un corazón, ¿no? Y bueno, ya si ustedes su corazón es de condominio, pues más. Beta 2, dos pulmones, ¿vale? Y aquí tenemos los S. Y esto es muy importante, si se fijan, beta 1, 2 y 3, que el 1 dijimos ubicado principalmente beta 1 en el corazón, beta 2 en el pulmón y beta 3 nos ayuda a hacer lipólisis, ¿vale? Es importante porque aquí damos varios fármacos. Por ejemplo, en el beta 1, ¿de acuerdo? El beta 1, luego damos beta bloqueadores, ¿no? Como metoprolol, bisoprolol, esmolol. Beta 2, este receptor lo vamos a ver mucho en farmacología respiratoria en asma, ¿vale? Entonces, ese lo damos mucho para sistema respiratorio, ¿va? Y tenemos el parasimpático, que el parasimpático, si se recuerdan, principalmente está mediado por acetilcolina y tiene receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Y eso es importante porque hay que recordar, ¿de acuerdo?
que tenemos entonces nicotínicos, ¿de acuerdo? Y muscarínicos. Y los muscarínicos tenemos M1 hasta el M2, M3, M4 y M5. Es importante que repasen cuál es su localización, ¿de acuerdo? Y cuál es su efecto, ¿vale? Pero de manera general, M1 se acopla a una Q, M2 a una I, M3 a una Q, 4 a I, 5 a Q. Y hacen la mnemotecnia de Kikik, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Y les preguntan de las proteínas G. ¿Quién se disocia? El complejo GTP-alfa, como lo vimos anteriormente. El ligando con mayor afinidad es la adrenalina. Recordar las funciones generales de cada proteína, es decir, es importante que recuerden en qué consiste el alfa 1, el alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Hecho? Y así sucesivamente. Igual, ¿en qué lugar se ubica el M1, el M2, el M3, el M4 y el M5 y cuál es el efecto que hacen, ¿vale? Esta es una M de muscarínicos, ¿no? Y hay que recordar que todos estos receptores son metabotrópicos, es decir, se acoplan a una proteína de tipo G. ¿Hecho? Ahora tenemos lo siguiente, que estos son ustedes retoños, como yo les decía, la farmacodinámica es como ustedes con su pareja, ¿no? Ustedes pueden abrazarlo, pueden darle un beso, pero ustedes tienen diferentes formas de comunicarse con su pareja, ¿no? Habrá que alguien le regala un helado de nieve y ha de ser el mejor helado de nieve del mundo. El mejor, perdón, helado de nieve, helado de vainilla, ¿vale? Es que luego uno se cansa de hablar, entonces empieza a confundir palabras. Entonces, helado de vainilla. Pero habrá alguien que es alérgica o alérgico a la vainilla y si le dan ese helado, se los va a lanzar en la cara, ¿de acuerdo? Entonces, la farmacodinámica es lo mismo. Nosotros tenemos diferentes formas de comunicarnos con las células y esto puede ser, creo que por ahí hay un receptor prendido, perdón, un micrófono prendido y salud, ¿vale? Pero de todos modos, para que tengan precaución, ¿vale? Entonces, ahí les encargo. Entonces, tenemos diferentes tipos de receptores que pueden ser por estados conformacionales como cerrado, activo, inactivo, ¿de acuerdo? Y esto promueve que efectos y alteraciones en la despolarización o hiperpolarización de la membrana y por lo tanto cambios en el efecto celular. Podemos tener canales iónicos activados por voltaje, ya vimos que tenemos acá activados por ligando, que dependiendo la molécula que se una, pues es el estado conformacional. Tenemos también proteínas G, tenemos también, ¿qué? Tenemos también receptores acoplados a tirosincinasa, ¿de acuerdo? O receptores intranucleares. A lo que voy es que de la misma forma que ustedes tienen comunicación con su pareja, es de la misma forma, ¿de acuerdo? De la misma forma que los receptores se comunican con células. ¿Hecho? Entonces, ahora tenemos esto que es bien importante, la cuantificación, ¿no? Y tenemos diferentes efectos y hay que recordar estos estados, ¿de acuerdo? Lo que era, por ejemplo, la dosis efectiva 50, la dosis tóxica 50 y la dosis letal 50, ¿no? De manera rápida, dosis efectiva, la dosis a la que el 50% de la población tuvo un efecto, la dosis efectiva 50, perdón, dosis a la que el 50% de la población tuvo un efecto benéfico, por eso es dosis efectiva 50. La dosis tóxica 50 es a la que el 50% de la población tuvo un efecto tóxico y la dosis letal 50 a la dosis en la que el 50% de la población tuvo un efecto pues mortal, ¿no? Y es importante porque esto hacemos algo que se llama índice terapéutico, que es un cociente entre la dosis letal y la dosis eficaz. Entonces, es importante que eso lo vuelvan a repasar. El índice terapéutico, ¿vale? Y vemos que dependiendo del fármaco, es el índice terapéutico que tenemos. Entre más se acerca uno, más peligroso es, ¿de acuerdo? Ahora, sistema nervioso autónomo, rápidamente. Ya vimos el simpático, principalmente por adrenalina, parasimpático, acetilcolina, y tenemos aquí otro que luego se olvida mucho, pero es el que ocupamos para relajantes musculares, ¿no? Que es el sistema somático y es mediado por la acetilcolina, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que la acetilcolina pues nos ayuda a promover la contracción. ¿Hecho? Entonces, esto es muy importante. Los receptores aquí, fíjense rápidamente, se los había puesto alfa, beta y a dónde se localizan. Vaso sanguíneo, presináptico, corazón, músculo liso, tejido adiposo, ¿no? Esto es importante, pues nuevamente que den una repasada, ¿vale?
Tenemos los ionotrópicos, como los nicotínicos, ganglios autónomos, NM, placa neuromuscular, los muscarínicos, ya los hablamos, M1 hasta M5, ¿de acuerdo? Y ya vimos que dependiendo del lugar, pues es el efecto que van a tener. ¿Hecho? Ahora, sistema nervioso somático, que es importante, lo siguiente, fíjense, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico, tenemos el autónomo y el somático, y a su vez el autónomo se divide en simpático y parasimpático, y el primer paso es recordar que el somático pues se encarga de la unión de la placa neuromuscular, ¿hecho? Y hay que recordar cómo se sintetiza la acetilcolina. Entonces, muy rápido, aquí hay una síntesis de acetilcolina, se vesicula, se libera y luego se metaboliza por la acetilcolina estereasa, ¿de acuerdo? Y posteriormente se divide la acetilcolina en acetato y colina, y la colina se va a reciclar, ¿vale? Para volver a formar acetilcolina. Entonces, la acetilcolina se forma gracias a la colina y a la acetilcoenzima A, ¿de acuerdo? Porque esto es importante porque nosotros damos medicamentos, ¿de acuerdo? Damos medicamentos relajantes musculares. Y es importante saber pues que la acetilcolina tiene esta unión, ¿no? Entre la subunidad alfa 1 y la delta y la alfa 1 y la gamma, ¿no? Por eso se dice que la acetilcolina se tiene que unir a receptores alfa 1 para abrir canal. Pero nosotros aquí queremos relajar al músculo, es decir, disminuir esta contracción de la acetilcolina. Entonces, ya sabemos que la acetilcolina se une a dos subunidades alfa, entra sodio y posteriormente despolariza, ¿de acuerdo? Entonces, ojo aquí, a quienes ahorita me habían preguntado que si podía dar repaso de relajantes musculares, muy puntual. La acetilcolina se une a subunidad alfa, entra el sodio y posteriormente se despolariza la placa neuromuscular. Nosotros muchas veces tenemos que hacer procedimientos que no queremos el tono muscular tan rígido, por eso damos relajantes musculares. El claro ejemplo es cuando alguien se tenemos que intubar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí a los relajantes musculares, ¿vale? Que por ejemplo pueden ser de dos mecanismos, agonistas o antagonistas. Ojo, pongan la atención aquí, ¿eh? Los relajantes musculares agonistas también se les conoce como despolarizantes, ¿de acuerdo? ¿Y qué quieren decir? Que estos despolarizan al grado hasta que se desensibilizan y el receptor deja de funcionar, por lo tanto deja de provocar contracción. A esto se le conoce como despolarizante, no competitivo o agonista. Y esto es muy bonito por lo siguiente, retoños. ¿Por qué? Yo les digo que es como cuando ustedes tienen una comida favorita, por ejemplo, la pizza, ¿no? Y digamos que ustedes comen pizza todos los días. Les va a gustar la pizza después de comerla 365 días bueno, 365 veces al año. Pues ya no tanto, ¿no? Ya no tanto. Entonces, lo que pasa es que lo mismo con estos receptores. Cuando se despolarizan, se desensibilizan. Cuando se despolarizan tanto, se desensibilizan y el receptor deja de funcionar. Ahí tenemos a la succinilcolina o al suxametonio. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funcionan los despolarizantes, ¿vale? Ahora tenemos la fase 1, que es cuando pueden unirse, y la fase 2, cuando ya desensibilizan. Entonces, los relajantes musculares despolarizantes tienden a la desensibilización. También les llamamos agonistas o no competitivos, ¿vale? Y tenemos ahora el otro lado. Tenemos los no despolarizantes. A los no despolarizantes, ¿qué hacen? Promueven una unión competitiva. Es decir, esta molécula se une aquí al receptor, ¿de acuerdo? Posteriormente no permite que se una a la acetilcolina. La acetilcolina quiere llegar y es como, no puedo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, como no se puede unir, pues se relaja también y no hay contracción muscular. Por eso a estos medicamentos se les llaman competitivos
no despolarizantes o antagonistas, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos al rocuronio, becuronio y cisatracurio. Es importante que repasen los medicamentos y cuáles son sus efectos, ¿de acuerdo, retoños? Y ahí está. A quien me había preguntado al inicio de los relajantes musculares, ¿ahora sí le queda más claro? Sí, doctor, muchas gracias. No, de nada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, nada. ¿No? Bien, todos retoños. Pues miren, ahorita nada más que por cuestiones de tiempo, me tengo que ir al servicio. Me hubiera gustado todavía poder aportar más, pero pues nuevamente esta clase espero que se pueda subir ahí en nuestro canal de YouTube. Eh, nuevamente, déjenme parar la transcripción. Stop share, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, de acuerdo, por estar aquí. Sé que no pudimos ver todos los fármacos, pero pues ya es importante que se den cuenta cómo se va estudiando la farma, ¿no? Muy puntual, de acuerdo, no se me metan ahorita en líos. Eh, lo importante es que ustedes tengan los conceptos sencillos, de acuerdo, para ahorita su departamental, ya luego profundizamos el mayor grado, por eso ya no me centré en fisiopatología ni nada de eso, muy puntual, ¿vale? Espero les haya gustado y les haya sido de ayuda. Cualquier duda, ya conocen las redes sociales, ahí está mi número telefónico por si tienen alguna duda y en algo les puedo ayudar, adelante, de acuerdo, ahí está nuestra página que es Medicina de Colores, tanto en Instagram, ¿vale? Y pues nuevamente espero que les vaya muy bien en su departamentada, que disfruten su fin de semana y pues fue un gusto estar con ustedes y espero que les haya sido de ayuda. Si alguien tenía dudas, si no como que dimensionan la farma, ya se dieron cuenta que es muy sencilla y muy bonita, ¿vale? Entonces, pues que tengan bonito día. Gracias, doctor, hasta luego. Muchas Buen día. gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.